Ven, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día 4 de agosto de 2026. Hoy el Señor nos invita a que debemos tener confianza en Él, a que debemos confiar en lo que estamos haciendo para que nuestro caminar cristiano no sea un obstáculo para la familia, para los hijos, para la comunidad, para el trabajo, sino más bien buscar a Dios es nuestra plena confianza en Él. En este caso, Jesús nos muestra también que debemos entablar palabra con Él, como decía el principio de esta lectura del Evangelio de hoy, que Jesús fue al monte a orar con el Padre para comunicarse entre padre e hijo. Y por eso la iglesia nos invita siempre en el catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que Dios siempre busca al hombre para tener una buena comunicación. Y así es que el Señor nos muestra ahora, ora. Pero cuando al bajar vieron a sus discípulos ya en la barca, en el agua, ¿qué pasó? Ellos se asustaron. Dijeron que era un fantasma. A pesar de que lo conocía al Señor, a pesar de que ya habían comido con Él, han visto los milagros. ¿Se acuerdan? Antes de esta lectura está la multiplicación de los panes, cuando les dio que comer más de 5,000 personas. Pero sin embargo, la fe de los apóstoles aún todavía no ha crecido, y eso nos pasa a nosotros. Vemos las cosas buenas que Dios ha hecho, pero a veces ignoramos a Él, porque a veces hay una muralla en nuestros ojos, en nuestro sentido, que no vemos las maravillas de Dios, que no vemos lo que Dios hace con nosotros. Lo único que a veces hacemos es buscar milagros, pero hasta allí, pero no lo creemos al Señor. Y por eso Pedro, las dudas que tiene, y si tú eres el Señor de verdad, mire, qué reto más grande esto, ¿verdad? Que Pedro le dice, si de verdad tú eres el Señor, ven, hazme caminar sobre el agua, hazme caminar sobre este poco de agua que no me voy a hundir. Pero mire qué atrevido es la fe y la emoción. La fe podría darnos un sentido, pero la emoción es que de verdad yo voy a probar. Y eso pasa mucho. Voy a probar, pues, si voy a caminar con Dios, a ver si logra tener ese problema, voy a sanar de esta enfermedad, voy a ver, pues, si voy, no. Es que nosotros tenemos que buscar a Dios entre las penas, entre la alegría, entre todo, y es un caminar cristiano. Para eso hemos venido al mundo. No hemos venido para que disfrutemos en las playas, para disfrutar en cosas vanidades. Más bien, compartamos lo que tenemos, especialmente también la proclamación del Evangelio, porque eso es lo que ha sido muy alejado a la gente, no creer en Dios. Vamos a la primera lectura del día de hoy, pero lo vamos a ver solamente el Evangelio, por el tiempo no nos permita seguir desarrollando este día especial. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dijera a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Andaban gritos de terror. Pero Jesús les dijo,
enseguida: tranquílense, no temen, soy yo. Entonces les dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven, Pedro, baja de la barca, y comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe. En cuanto subieron, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminando la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, prolongaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían los que dejaran tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué noticia muy importante este. Necesitamos fe para decir que verdaderamente Jesús es el Señor, como nos dice el Salmo. El Señor es nuestro Dios. Que verdaderamente Jesús ha quedado con nosotros, como nos dice San Juan 28:19. Yo estaré con ustedes hasta la plenitud del tiempo. Verdaderamente Jesús ha estado en la Eucaristía. Está ahí para que la adoremos. Verdaderamente Jesús está cuando ustedes y yo recibamos la comunión, cuando nos unimos a Cristo. Verdaderamente decimos que es el Señor, pero lamentablemente muchos vamos a hacer cola sin saber qué estamos recibiendo, ni siquiera le damos importancia a lo que está sucediendo, porque donde va la gente, van todos. Y por eso es necesario que reconocer que Dios está ahí y verdaderamente es el Señor y hace milagros. Milagro es que hoy en esta mañana, este día de sol, hay aire, hay bendiciones de Dios. Entonces, son cosas que no compramos todos los días, son cosas que el Señor nos da todos los días gratis. Y nosotros, ¿cómo le vamos a devolverlo? Fácil. El hijo siempre es agradecido con sus padres. El hijo siempre le da gracias cuando reconoce que el hijo o el padre es un padre y el corazón del hijo es bien recto, entonces sí puede agradar a Dios. Pero cuando los hijos no es agradable, entonces no puede decir que mi papá es el mejor. Y por eso el Señor nos enseña que debemos orar junto al Señor, con el Señor, y también debemos orar en nuestras comunidades, en nuestras casas, porque tal y como el Señor habló en esta lectura del Evangelio, que Jesús pasó toda la noche orando al Señor. ¿Qué necesidad tendría el Señor si es el Creador nuestro, el Todopoderoso? Pero nos enseña que debemos orar por menos una hora, dice ahí en San Mateo capítulo 26, versículo 43, parece. ¿Por qué están dormidos? No pueden estar conmigo orando por lo menos una hora. El Señor no nos pide toda la noche, Él nos pide una hora. Que el Señor nos bendiga en este día tan buenísimo para empezar a trabajar, para poder abrir nuestro camino, buscar al Señor. Bienvenidos.